Al invitárseme a esta conferencia, se me ha indicado que ponga énfasis en los temas de esperanza y vida eterna. Y sí, vamos a hablar de esperanza y de vida eterna, pero también vamos a hablar de mucho más que eso, porque solo podemos tener esperanza yendo mucho más allá de eso. A hablar de Dios, de la religión, de Cristo, de la iglesia y de ti mismo frente a Dios, frente a Cristo y frente a la iglesia. Y vamos a desarrollar estas reflexiones de la mano del que podría considerarse en cierto modo el Papa de la Esperanza, Juan Pablo II. Hay un bello libro que contiene una serie de entrevistas a Juan Pablo II que tiene precisamente este título, Cruzando el umbral de la esperanza. El contexto de ese libro era proyectarse hacia el nuevo milenio, ¿no? Hacia el tercer milenio. Es un libro previo al año 2000. Ahora lo que nosotros tenemos ya entrados en el tercer milenio es un año jubilar al presente. Y es motivo para renovar la esperanza, para retomar estos anhelos de Juan Pablo II de cruzar el umbral de la esperanza. Entonces, en esta conferencia me voy a guiar de esta fuente, Juan Pablo II, libro Cruzando el umbral de la esperanza, editorial Alfred R. Knopf, New York, 1994. Todas las referencias van a ser de esta obra. Vamos a entonces navegar sobre estos temas. Y en cada punto en que al vernos a nosotros mismos ante Dios, ante Cristo, ante la iglesia, sintamos que nos estamos hundiendo o que nuestras vidas están hundidas, podemos gritar lo que gritó Pedro: Maestro, sálvame, que me hundo. Y Él nos tenderá la mano. Bien, vamos a ello. Página 9, dice Juan Pablo II. En definitiva, Pedro, acá ya empezamos con Pedro, es el que no solo no niega ya nunca más a Cristo, el que no repite su infausto "no conozco a ese hombre", Mateo 26:72, sino que es el que ha perseverado en la fe hasta el fin. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16:16. De este modo ha llegado a ser la roca, aun si como hombre no era más que arena movediza. Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Pero este hombre, del cual Jesús habló como piedra, demostró ser voluble como la arena. Pedro le dijo a Cristo que aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pedro se ponía a sí mismo como fuerte, como seguro. Y muchas veces nosotros hemos hecho tal tipo de promesas a Cristo. Le hemos dicho: Señor, yo nunca más fallaré en esto, yo nunca más caeré en esto, yo nunca más diré lo otro o haré aquello. Y nos envalentonamos con promesas ante Cristo. Y luego nos encontramos con nuestra propia debilidad. Y Cristo se lo dice de frente: en verdad te digo que antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3. Le está diciendo: tú te crees fuerte como la piedra, pero eres hombre voluble como la arena. De hecho, incluso luego de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿no? Eso lo encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos. Pedro luego cayó también en fallas, en indecisiones, e incluso en hipocresías. En Gálatas capítulo 2 encontramos que el apóstol Pablo dice que tuvo que resistir a Pedro porque la simulación en la cual él estaba cayendo, al dejar de comer con los paganos por miedo a que lo critiquen los judíos, estar pensando en la opinión de los demás, era algo que podía afectar a las almas, y por eso el apóstol Pablo tuvo que encarar a San Pedro. Entonces vemos que este hombre Pedro es voluble, así como nosotros somos volubles, pero eso no anula la palabra de Cristo, de haberlo elegido y haberle dicho: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia está edificada desde esta perspectiva en el orden de la gracia, no en el orden de las fuerzas humanas.
Porque en el orden de las fuerzas humanas, Pedro es un impulsivo que muchas veces dice cosas fuera de lugar, como encontramos en los evangelios, ¿no? Pedro es alguien que dice, sí, maestro, yo te seguiré, y después termina negándolo. Pedro es el líder de la iglesia cristiana, pero que termina cayendo en simulación, en miedo, en hipocresía, y Pablo tiene que reprenderlo. Pero es que en la debilidad de Pedro actúa la gracia, y Dios puede cumplir su promesa de Pedro como roca, aún en un hombre voluble, porque esto no se cumple por las fuerzas humanas, sino por la gracia. Es la misma experiencia que en cierto modo encontramos en el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo dice que le ha sido dado como una especie de aguijón de carne que lo abofetea y que le hace sufrir, y que 3 veces le ha pedido al Señor que se lo quite. Y el Señor le ha respondido, te basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. La roca, que es Pedro, por gracia, se construye en la debilidad del hombre voluble, que es Pedro. La espada de la predicación, que es Pablo, se construye sobre la debilidad del hombre débil, que es Pablo. Y Pablo le dijo 3 veces, quítame este aguijón de carne. No sabemos de qué hablaba. Y Dios en su escritura inspirada tal vez ha permitido que no se diga explícitamente qué era ese aguijón de carne, para que todos podamos aplicárnoslo a nosotros. Tal vez le decimos a Dios muchas veces, Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame este problema. Señor, quítame esta situación. Señor, quítame este defecto. Pero seguimos en nuestras vidas cargando con ese dolor, con ese recuerdo, con esa enfermedad, con ese defecto, con esa tentación, con esa herida, con esa insuficiencia. Pero en medio de eso actúa la gracia de Dios. De eso se trata. Y es así como el hombre voluble como la arena, que es Pedro, es al mismo tiempo por la gracia aquel al que se le dijo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Página 13, dice Juan Pablo II. Ya en tiempo de los santos padres era costumbre afirmar, Christianus alter Christus, el cristiano es otro Cristo, queriendo con eso resaltar la dignidad del bautizado y su vocación en Cristo a la santidad. El cristiano es otro Cristo. ¿Tú eres cristiano? ¿Sí? Entonces, esto significa que en tu familia tienen que pensar, ese es otro Cristo. Tus vecinos tienen que pensar, ese es otro Cristo. Tus compañeros de trabajo tienen que pensar, ese es otro Cristo. Y si tu vida no lleva a que la gente en cierto modo diga, ese es otro Cristo, es que te falta más profundamente ese cristiano. Por supuesto, todos estamos metidos en este problema. Y como ya les adelanté en esta conferencia, va a haber momentos en que vemos la luz del sol en medio de alta mar, y otros momentos en que nos vamos a sentir interpelados y sentimos que nos hundimos y que, wow, tal vez ni siquiera soy cristiano. Y nos vamos a sentir débiles como Pedro, sabiendo que muchas veces negamos al Maestro con nuestros pecados, pero Él nos sigue amando y nos sigue llamando y puede trabajar con nosotros porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. Entonces, te pongo un texto fácil para ver si eres otro Cristo. Jesús, dirigiéndose a los apóstoles, dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. En el grupo de la parroquia, ¿tú estás como el que sirve o como el que busca ser servido? O como el que critica, como el que acusa, el que anda criticando, criticando y criticando. Bueno, si eres el que critica y el que siempre anda criticando y criticando y criticando, si eres el criticón, hay una figura bíblica del criticón, el Satanás. A Satanás en la Biblia se le llama el acusador de nuestros hermanos. Obviamente hay ciertas cosas que están mal, que hay que corregir, que hay que conversar, que hay que señalar. Ok, yo no digo que no haya crítica, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la actitud del criticón. O sea, del que no hace nada y habla y simplemente está para criticar.
No hace, pero sí critica cómo los otros hicieron. Lo que los otros hicieron o lo que los otros no hicieron. Ah, entonces eres como Satanás, si es así. Si somos como Cristo, estamos en nuestra familia como el que sirve. Si alguien va a nuestra casa o tuviese una cámara de vigilancia del día a día en nuestra casa, podría ver el video de esa cámara de vigilancia y decir, este está en su familia como el que sirve, y por tanto es otro Cristo. Alguien que esté en tu centro de trabajo con una cámara de vigilancia todo el tiempo y luego viese el video, pudiera llegar a la conclusión, este está como el que sirve, o en el grupo parroquial. Pues bien, Dios es omnisciente, esa cámara de vigilancia está, Dios nos ve. Cuando Dios nos ve, podrá decir, este está entre este grupo de personas como el que sirve o como el que busca ser servido o como solo el que critica. Si queremos ser otro Cristo, tenemos que estar entre los hombres como el que sirve. Páginas 16 y 17, cito, Juan Pablo II. ¿Qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. En una conversación hay siempre un yo y un tú. En este caso, un tú con T mayúscula. La experiencia de la oración enseña que si inicialmente el yo parece el elemento más importante, uno se da cuenta luego de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú. Porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. En la oración, pues, el verdadero protagonista es Dios. Y aquí de nuevo viene la interpelación, ¿no? Tal vez esta conferencia sea recordada en el futuro como la conferencia de los chicotazos. Pero bueno, tuvieron la culpa por invitarme. ¿Cómo es tu oración? ¿Quién es el protagonista de tu oración? ¿Tú o Dios? Qué bueno. Ahora vamos a examinarlo con algunas preguntas. En la oración, principalmente se plantean tus necesidades o las de Dios. Señor, necesito un carro. Señor, necesito curarme este uñero. Señor, necesito llegar a fin de mes. No te digo que no pidas. Jesús nos enseñó a pedir. En el Padre Nuestro hay petición. No digo que no. No digo que no haya petición en tu oración, por si acaso. Pero lo que digo es, ¿se centra todo en tus necesidades? ¿Y qué hay de las necesidades de Dios? Y si a alguno le sorprende, ¿cómo es esto de las necesidades de Dios? A ver, hagamos una distinción. A nivel metafísico, Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es absoluto y plenamente feliz en sí mismo. Pero por su amor ha querido suscitar la participación de nosotros las criaturas en la ejecución del plan de salvación. Entonces, Jesús en Mateo 25 dijo cómo nos va a juzgar el día último, ¿no? Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Cristo ha querido, por su propia soberana voluntad, necesitar, por decirlo así, en el sentido de necesidad hipotética, para utilizar la terminología tomista, de nuestras manos para atender al necesitado, para dar un consejo al que está confundido, para enseñar al que no sabe, para dar un pan al hambriento, para visitar al que está solo. Esas podrían decirse en cierto modo son las necesidades de Dios. Se necesita que se evangelice, que se extienda el evangelio con las obras y con las palabras también. ¿En qué medida pensamos en eso? En las necesidades de los demás, vinculadas a lo espiritual, no solo simplemente, que se sane mi sobrino de tal enfermedad. Hablo de lo espiritual, de la conversión de las almas. ¿En qué medida eso está presente en nuestra oración? Y además, la conversión de qué almas nos interesa. Si pedimos solo por nuestros familiares y nuestros amigos y nadie más, seguimos siendo nosotros, en cierto modo, los protagonistas de la oración. Tenemos que saber pedir también por ciertas categorías de personas a las que no conocemos, pero por las que debemos pedir. Porque el apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 2, dijo, versículo 1, hagan oraciones y rogativas por todos los hombres. Por ejemplo, por los sacerdotes. Muchas veces nos olvidamos de pedir. O por los niños abusados, ¿no? Es una situación tan terrible. Pedir por ellos es importante. Por los adolescentes que están confundidos o que pueden tomar decisiones radicalmente malas en su vida, que
los pueden afectar de por vida. Tenemos que pedir por ellos. Tenemos que pedir por las personas que están en la cárcel y están sumamente arrepentidos de su crimen, pero ya están ahí y tienen que vivir en esa situación. Y también tenemos que pedir por las personas que no se arrepienten de sus pecados para que se arrepientan. Pero no solo las cosas del mundo, sino en nuestra oración, ¿en qué medida escuchamos a Dios? Si nosotros simplemente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nunca escuchamos, no es un diálogo. Santa Teresa decía que la oración es un diálogo de amor. Pero si todo el tiempo estamos hablándole a Dios, pero no escuchamos qué es lo que Él quiere decirnos, entonces no es completa la oración y Dios no es el protagonista de nuestra oración, por mucho que meneemos los labios o nos salgan heridas en las rodillas. La oración es un camino y Dios habla, solo que lo escuchamos en el silencio. Nosotros decimos, Dios, háblame, y esperamos una voz audible. Extraordinariamente Dios podría hacerlo y en ocasiones en la historia lo ha hecho. Y hay ocasiones en que nos puede hablar por ciertas señales más o menos visibles, pero normalmente Dios nos habla en el silencio. Dios habla bajito. Ese es el problema con el Espíritu Santo, como decía el padre Roberto Sipols, que tiene la voz bajita. Y entonces para escucharlo tienes que hacer silencio y tienes que huir del bullicio del mundo y tú mismo acallar tu mente de todas tus ideas y escucharlo. Bien. Páginas 35 y 38, dice Juan Pablo II. Esta óptica, el positivismo, al menos en algunos campos, es la que está actualmente en retirada. Se puede constatar esto incluso comparando entre sí las primeras y las sucesivas obras de Ludwig Wittgenstein, el filósofo austríaco de la primera mitad de nuestro siglo. Somos testigos de un significativo retorno a la metafísica, la filosofía del ser, a través de una antropología integral. No se puede pensar adecuadamente sobre el hombre sin hacer referencia constitutiva para él a Dios. Fin de cita. El lenguaje de esta cita puede ser un poquito más enigmático, hay algunos términos un poco técnicos de la historia de la filosofía, como positivismo, metafísica, filosofía del ser, antropología integral, referencia constitutiva, etc. Pero vamos a explicarlo sencillo. El positivismo es una corriente filosófica nacida en el siglo XIX, se considera al filósofo francés Auguste Comte como el padre del positivismo, que sostiene que la ciencia es el conocimiento más elevado o primordial. Comte tenía su teoría de los 3 estadios, donde el primer estadio era el teológico, donde el hombre tenía sus creencias religiosas. Luego un estadio filosófico en donde el hombre pasa a ideas abstractas, a pensar con la razón, pero todavía piensa en cosas abstractas, no en lo concreto. Y finalmente lo que él llama el estadio positivo, donde el hombre se guía de la ciencia para conocer las cosas concretas, las cosas que podemos ver y tocar, las cosas que podemos convertir en tecnología, y por medio del manejo de la ciencia construiremos una sociedad de hombres buenos y felices. Esa es la expectativa social del positivismo, que la ciencia nos dará la felicidad. Y bueno, tenemos ciencia y somos infelices, ¿no? Tenemos ciencia y tenemos bombas atómicas. Tenemos ciencia y tenemos productos tecnológicos como el teléfono móvil, que en principio se decía que nos iba a simplificar la vida y nuestro día a día es más complicado porque tenemos teléfono móvil. Tenemos la sociedad de la información, la era de la información. Me parece que el sociólogo Manuel Castells hablaba en esos términos o incluso tenía un libro de ese título. Pero no podría decirse que nuestra sociedad más bien es la sociedad de la desinformación, de las fake news. Tenemos acceso a todo tipo de bibliotecas, documentos, enciclopedias, casi a la distancia de un clic. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos TikTok y memes, ¿no? Tenemos entonces tecnología, pero no pareciera que realmente tuviésemos una mejor sociedad. Tenemos
alimentos transgénicos gracias a la ciencia y la tecnología, y pues hay mucha discusión en torno a enfermedades o vinculaciones hasta el cáncer de este tipo de alimentos, ¿no? Tenemos técnicamente la capacidad de llegar a la Luna o dar la vuelta al planeta Tierra en una nave, pero viene un bichito como el COVID y pone contra la pared a todo el planeta. Tenemos muchos avances técnicos, pero no se ha cumplido la promesa positivista. Frente a eso, el ser humano comienza a encontrarse con los límites de la ciencia. La ciencia no lo puede todo, la ciencia no es omnipotente, la ciencia no lo sabe todo, no lo resuelve todo. Y las preguntas fundamentales no son respondidas por la ciencia. ¿Cuál es el sentido de la vida? La ciencia no me da una respuesta de cuál es el sentido de la vida. ¿Existe Dios? La ciencia no da respuesta sobre eso. La ciencia no tiene las herramientas de por sí para probar o refutar la existencia de Dios. Podrá servir información científica para dilucidar ciertos argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios, pero la ciencia por sí misma no resuelve la cuestión de si existe Dios. ¿Qué es el hombre? Esa pregunta no la puede resolver la ciencia. La ciencia te podrá decir de qué estamos compuestos, cómo procedió nuestro cuerpo, te puede decir una descripción detallada de nuestras funciones y condicionantes y todo eso, pero eso no responde a la pregunta ¿qué es el hombre? A fondo, como pregunta filosófica, existencial, profunda. Frente a eso, frente a los límites del positivismo, de la confianza en la ciencia, se ha dado en las últimas décadas un retorno a la metafísica, a la pregunta sobre las cuestiones fundamentales y a la pregunta sobre Dios. En las universidades no se podía hablar de Dios, era una cuestión, las discusiones metafísicas sobre la existencia de Dios estaban excluidas del saber universitario. Pero desde hace unas cuantas décadas está comenzando a haber interés, por ejemplo, en debates filosóficos sobre la existencia de Dios en las más importantes universidades del mundo. Yo mismo, por ejemplo, participé de un debate en 2013 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la existencia de Dios, y que podía verse a la Universidad de San Marcos pues muchas veces como es una universidad de izquierda, anticlerical, ¿no? Que no daría ningún espacio a esto, pero el debate se dio ahí y ha tenido pues su alcance, ¿no? Ahora, ya viendo a un contexto de las universidades más relevantes del mundo, ustedes pueden ver, por ejemplo, a filósofos como William Lane Craig, pueden encontrar videos de él en YouTube, debatiendo contra ateos en universidades de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Entonces, frente a los límites de la ciencia, ha vuelto la pregunta metafísica sobre el ser y sobre el fundamento de las cosas. Y en ese contexto hay esperanza para la evangelización, porque en el Evangelio tenemos una respuesta a esas preguntas que la ciencia no puede dar. Tal vez tendremos que transmitirlo de un modo más filosófico en determinados contextos culturales o con determinadas personas, pero sea lo que sea, hay una demanda por sentido de la vida de parte de las personas. Lo necesitan, lo anhelan, lo preguntan, y nosotros tenemos una respuesta, no podemos callarnos. Páginas 43 a 44, cito a Juan Pablo II. ¿Podía ir Dios más allá en su condescendencia, en su acercamiento al hombre, conforme a sus posibilidades cognitivas? Verdaderamente, parece que haya ido todo lo lejos que era posible. Más allá no podía ir. En cierto sentido, Dios ha ido demasiado lejos. ¿Cristo no fue acaso escándalo para los judíos y necedad para los paganos? 1 Corintios 1:23. Precisamente porque llamaba a Dios Padre suyo, porque lo manifestaba tan abiertamente en sí mismo, no podía dejar de causar la impresión de que era demasiado. El hombre ya no estaba en condiciones de soportar tal cercanía y comenzaron las protestas. Esta gran protesta tiene nombres concretos. Primero se llama sinagoga y después Islam. Ninguno de los dos puede aceptar un Dios así de humano. Esto no conviene a Dios, protestan. Debe permanecer absolutamente trascendente, debe permanecer como pura majestad. Por supuesto, majestad llena de misericordia, pero no hasta el punto de pagar las culpas de la propia criatura, sus pecados. Fin de cita. Tenemos en el mundo tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam.
El cristianismo acepta a Cristo como Dios encarnado y el judaísmo y el islam rechazan esa idea, les repugna esa idea. Si tú conversas con judíos, hablo de religiosamente judíos, te van a manifestar esto, o sea, que cómo rayos es esto de que Dios puede encarnarse, que Dios puede encarnarse en un hombre, eso no puede ser, eso es un ídolo, que Cristo es un ídolo, una mentira, un engaño, una falsedad, una incoherencia, un absurdo. Al mismo tiempo, el Islam enfatiza muy fuertemente el concepto de trascendencia de Dios. En el Islam existe la figura de Jesús, pero Jesús visto como un profeta más, previo a Mahoma, no como Dios encarnado. Se considera muy trascendente a Dios en el Islam y la encarnación es la cercanía más cercana posible. La encarnación significa que Dios se acercó tanto, pero tanto a nosotros que pudimos matarlo. Esa es la encarnación. ¿Podía Dios acercarse más? Ya no se me ocurre cómo más podía acercarse. Se acercó tanto a la humanidad al punto que la humanidad lo mate. No hay forma en que Dios pueda condescender más con nosotros. El cristianismo o es la locura más grande de todas, o es la sabiduría más grande que toda sabiduría humana. No hay punto medio. No es una religión normal. Que te diga que Dios condescendió al punto de acercarse tanto a nosotros que permitió que lo matemos, es demasiado. Y eso choca al judaísmo y choca al islam. Y a nosotros también debe chocarnos, pero no en un sentido de rechazarlo, sino en un sentido de decir, wow, cuánto me ha amado. Y que podamos decir con San Pablo aquellas palabras de Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. A veces cuando vamos en la misa, pues escuchamos ciertos textos, ¿no? Por ejemplo, en referencia a la Eucaristía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno dice, sí, pues Cristo murió por los pecados del mundo. Pero ¿te has puesto a pensar realmente, has tomado una profunda conciencia que Cristo murió por ti? Porque Pablo no solo dice, bueno, Cristo murió por los hombres, por todos los hombres. Bueno, ciertamente lo dice, pero no se queda en esa afirmación. En 1 Timoteo 2:6, el apóstol Pablo escribe, se ofreció a sí mismo en rescate por todos. Entonces sí, Pablo afirma que Cristo se ofreció a sí mismo en rescate por todos los hombres. Pero al mismo tiempo que conoce esa verdad teológica general, en su caso particular, en su carne, vive eso. Y dice, Cristo me amó y se entregó por mí. La cita completa de Gálatas 2:20 sería, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Puedes decir eso tú con San Pablo? ¿Puedes decir que ya no eres tú quien vive, sino que es Cristo quien vive en ti? Quienes luchamos en este camino cristiano, en cierto modo podríamos decirlo, pero también hay áreas con las que todavía luchamos, ¿no? Hay ciertas áreas en nuestra vida en donde no hemos terminado de entregárselo a Cristo, en donde todavía vivimos nosotros con nuestro egoísmo y nuestros vicios y nuestras malas costumbres y demás cosas, y todavía no lo hemos entregado a Cristo. Tenemos que levantarnos día a día a entregarle todo a Cristo para poder decir plenamente, la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pablo dice, la vida que vivo en la carne, o sea, se refiere a su vida práctica, su vida diaria, no simplemente habla de una vida etérea allá en los cielos. Ciertamente tenemos una vida celestial en tanto estamos en Cristo, como también explica el apóstol en Efesios capítulo 1. Pero Pablo también habla de cómo vivimos en Cristo nuestra vida en la carne, dice, práctica. Cuando lavas los platos, cuando llevas a tus hijos al colegio, cuando estás en el trabajo, en los estudios, etc. Dice Juan Pablo II,
páginas 46 a 47 y página 48. Cristo es irrepetible. No habla solamente como Mahoma, promulgando principios de disciplina religiosa, a los que deben atenerse todos los adoradores de Dios. Cristo tampoco es simplemente un sabio, en el sentido en que lo fue Sócrates, cuya libre aceptación de la muerte en nombre de la verdad tiene, sin embargo, rasgos que asemejan al sacrificio de la cruz. Menos aún es semejante a Buda, con su negación de todo lo creado. Buda tiene razón cuando no ve la posible salvación del hombre en la creación, pero se equivoca cuando por ese motivo niega a todo lo creado cualquier valor para el hombre. Cristo no hace esto ni puede hacerlo, porque es testigo eterno del Padre y de ese amor que el Padre tiene por su criatura desde el comienzo. Freno la cita ahí. Veamos rápidamente la diferencia de Jesús con Mahoma. En el Islam tenemos la proclama de fe, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y luego se da centralidad a un conjunto de observancias sobre ritos de oraciones, de limosnas, etc. De observancias externas. Es como que en el Islam se enfatiza que Alá es grande, Alá es Dios, Mahoma es el profeta, y el hombre tiene que cumplir con Dios, tiene que tener obediencia. De hecho, la palabra Islam se vincula a sumisión. Entonces, el hombre tiene que darse en obediencia religiosa a Dios. Esa idea en sí misma no es que esté necesariamente mal. Digo en sí misma, no estoy diciendo todo el desarrollo islámico, por si acaso. En el desarrollo que el Islam hace la misma, evidentemente hay cosas que están mal. Pero la idea en sí misma de que el hombre tenga que someterse a Dios, en sí misma es una idea que está bien. Pero en el cristianismo encontramos algo más radical. Que Dios eligió abajarse. No simplemente está un Dios trascendente, un Alá así diciendo, sí, yo envío a mi profeta Mahoma para que explique cómo se tienen que someter a mí. Sino, Dios vino en Cristo en la forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Lean en Filipenses capítulo 2, dice que Cristo no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Ahora, cuando tú lees siervo, puedes pensar en una persona de servicio doméstico que trabaja y que le paga un salario. En el contexto cultural del siglo I, en que escribió San Pablo, siervo es equivalente a esclavo. O sea, alguien que no tiene derechos, que está sometido. Dios tuvo esa humildad de tomar forma de esclavo, de sometido por nosotros. Eso es más grande que el Dios del Islam, porque muestra más amor. Es un amor gigante, es un amor incomprensible. Es el contraste entre el mensaje de Cristo y el mensaje de Mahoma, y la persona de Cristo y la persona de Mahoma, porque Mahoma será, según el Islam, el profeta de Alá. Cristo no es simplemente un profeta, es Dios encarnado. Cristo no es simplemente alguien que proclama la verdad, sino es la verdad misma. Yo soy la verdad. Juan 14:6. Luego veamos el contraste de Cristo con Sócrates. Sócrates pues es un gran sabio de la filosofía griega que eligió, ¿no?, el camino de la muerte por ser fiel a sus principios. Pero la sangre de Sócrates, o sea, la muerte de Sócrates puede ser muy poética y enseñarnos muchas cosas muy bonitas, ciertamente. Pero la sangre de Sócrates no nos salva, no nos lava, no nos transforma, a diferencia de la sangre de Cristo. Por otra parte, Sócrates se quedó muerto, Cristo resucitó. Existen argumentos racionales para defender la resurrección de Cristo como evento real en la historia. No es objeto de esta conferencia ocuparse de eso. Si a alguien le interesa, tengo otras conferencias, tengo libros, tengo programas, tengo artículos en donde desarrollo la defensa de la resurrección de Cristo. Pero si digo que Cristo resucitó, no es simplemente por un asunto de fe cristiana, sino por un asunto de razón humana, en el sentido de que los argumentos racionales llevan a esa conclusión. Pero como digo, no me voy a distraer por ahí. El contraste entre Cristo y Buda. Buda viene a decirte que tienes que anularte, que el camino de la iluminación es anularte a ti mismo, ir hacia una especie de nirvana del todo, que es la nada, el todo y la nada, y anularte a ti mismo. Cristo
te dice que renuncies a ti mismo, pero no para despersonalizarte, sino para darte una vida personal más plena. Jesucristo dice, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, sigue siendo un simple grano de trigo, pero si cae en la tierra y muere, da abundante fruto. Te viene a llamar a una vida más plena y a una comunión personal con un Dios personal, a una relación de amor trascendente y eterna. En cambio, el budismo, ¿a qué te llama? A la anulación de uno en el nirvana. El nirvana no es una instancia personal, sino es un todo y nada impersonal en el que te diluyes. Qué contraste entre Buda y Cristo. Dice el Papa Juan Pablo II, el Creador desde el comienzo ve un múltiple bien en lo creado. Lo ve especialmente en el hombre formado a su imagen y semejanza. Ve ese bien en cierto sentido a través del Hijo encarnado. Lo ve como una tarea para su Hijo y para todas las criaturas racionales. Sí, no hay que cansarse de repetirlo. A pesar de algunos aspectos convergentes, Cristo no se parece ni a Mahoma, ni a Sócrates, ni a Buda. Es del todo original e irrepetible. Ese es Cristo. Bien, es interesante notar cómo Juan Pablo II dice que Dios en cierto modo ve al hombre por medio de Cristo. No es que vea a Cristo por medio del hombre porque se encarnó como hombre, sino al revés. En virtud de la encarnación de Cristo es que ve al hombre. De hecho, cuando rezo el rosario, en lo que son los misterios, hay un misterio correspondiente al bautismo de Cristo. Y uno pues como que medita en el texto bíblico, ¿no? Cuando Jesús sale del agua, se dice que se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y cuando yo rezo eso, primero me pregunto, Señor, ¿tú puedes ver mi vida y decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco? O sea, ¿puedes ver en mí el reflejo de Cristo? Y pues la respuesta normal es que no, o no del todo. Y entonces viene mi petición, Señor, ayúdame, transfórmame para que cuando tú veas mi vida, ojalá pueda darse que cuando tú veas mi vida, puedas decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Que seamos hechos como Cristo. Cristo se encarnó para que en cierto modo nosotros en la carne, en nuestra existencia encarnada, seamos como Él. Él se hizo como nosotros para que nosotros seamos hechos como Él. Lo que en la teología oriental se conoce como teosis. Ya ven que a veces yo uso algunos términos técnicos, pero trato de vincularlos a explicaciones sencillas, ¿no? Bien, sigamos. Ya nos quedan 4 citas. Página 59, Juan Pablo II dice, esta es la primera afirmación. Dios ha amado al mundo. Para la mentalidad iluminista, el mundo no necesita del amor de Dios. El mundo es autosuficiente y Dios a su vez no es en primer lugar amor, es en todo caso intelecto que eternamente conoce. Nadie tiene necesidad de su intervención en este mundo que existe, es autosuficiente, transparente al conocimiento humano, que gracias a la investigación científica está cada vez más libre de misterios y cada vez más sometido por el hombre como recurso inagotable de materias primas, a este hombre demiurgo de la técnica moderna. Es este mundo el que tiene que dar la felicidad al hombre. Acá lo que está haciendo Juan Pablo II es explicar la perspectiva iluminista. No es que Juan Pablo II afirme esto de por sí, sino está explicando la perspectiva iluminista. En el siglo XVIII, en Francia, se dio este movimiento histórico llamado la Ilustración Francesa. ¿No? Lo suelen contar en el colegio, en cuarto secundaria, normalmente en historia. Lo que te cuentan es que durante la Edad Media la humanidad estuvo en la oscuridad por causa de la religión y que de repente se prendió la luz por medio de la razón y la ciencia, dejando atrás las supersticiones religiosas, y que por medio de la razón, sin supersticiones religiosas, el hombre crearía una sociedad de hombres buenos y felices. Pues bien, como digo, ya hice referencia, tenemos un montón de razón, un montón de ciencia. Razón en el sentido no sustancial de la palabra, sino en el sentido de razón instrumental, para utilizar un poco los términos de la escuela de Frankfurt, ¿no? que hablaron sobre este asunto. Una razón técnica, instrumental, controladora del mundo, y no tenemos una sociedad de hombres ni buenos ni felices. Lo que tenemos es simplemente que
En vez de los buenos, los hombres depravados tienen más herramientas para su depravación. Y los hombres infelices tienen más motivos para sentirse infelices y más medios para su infelicidad también. Entonces, la mentalidad iluminista de que el hombre con la ciencia y la técnica y la razón por sí solo se las puede arreglar y no necesita del amor de Dios, no ha funcionado, históricamente no ha dado resultado. Simplemente fue un berrinche de la adolescencia histórica de la sociedad occidental. Así como dice, mamá, no te metas en mi vida, yo me las arreglo, ¿no? Y después termina matándose con la moto, o después viene la chica llorando, este maldito me engañó y no sé cuántos, ¿no? Así, y la mamá, yo te dije, hijita, ¿no? Igualmente, el ser humano ha dicho, pues no necesitamos a Dios, la fe, esas tonterías, podemos construir una sociedad por medio de la razón, la técnica, la ciencia. Y bueno, tenemos a la humanidad preguntando sobre la metafísica, el ser, sobre Dios, el sentido, nuevamente. Página 60, dice Juan Pablo II. El mundo no es la fuente de la definitiva felicidad del hombre. Es más, puede convertirse en fuente de su perdición. Este mundo, que aparece como un gran taller de conocimientos elaborados por el hombre, como progreso y civilización, este mundo que se presenta como moderno sistema de medios de comunicación, como el ordenamiento de las libertades democráticas sin limitación alguna, este mundo no es capaz, sin embargo, de hacer al hombre feliz. Mi libro, La economía irracional, recordarán que, como se mencionó en la presentación, de profesión soy economista, ¿no? Yo no soy teólogo o filósofo de profesión soy economista. Uno de los análisis que hago es el mercado de los antidepresivos, de las pastillas antidepresivas, y analizo el top 10 de países que tienen los porcentajes más altos de población en consumo de antidepresivos. Y buena parte de los del top 10 son países que llamaríamos desarrollados, altamente desarrollados. No solo que tienen mayores niveles de crecimiento económico o PIB per cápita, sino que suelen estar mejor posicionados incluso en el índice de desarrollo humano o en estándares como el índice de transparencia internacional o el índice de democracia o el índice de estabilidad política, etcétera. Son como los mejores países para vivir. Y la gente toma un montón de pastillas contra la depresión. En los países nórdicos, que son como países de ensueño, con alto desarrollo humano y buena educación y sistema sanitario y política estable, etcétera, los jóvenes se suicidan. Y es un problema social fuerte, no es simplemente una curiosidad de que, bueno, por ahí algunos se suicidó, no. O sea, se suicidan tanto que hasta hay programas de gobierno para ver cómo reducir los niveles de suicidio en países nórdicos. Página 61, dice el Papa Wojtyla. El Hijo del Hombre no ha venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Juan 3:17. El mundo que el Hijo del Hombre encontró cuando se hizo hombre merecía condenación, y eso era debido al pecado que había dominado toda la historia, comenzando por la caída de nuestros progenitores. Pero este es otro de los puntos que el pensamiento posiluminista rechaza absolutamente. No acepta la realidad del pecado, y en particular no acepta el pecado original. El Papa, que intenta convencer al mundo del pecado humano, se convierte por culpa de esa mentalidad en una persona desagradable. ¿Cuál es el problema del mundo? La falta de ciencia, la falta de tecnología, la falta de pastillas anticonceptivas o pastillas antidepresivas. El problema del mundo es la falta de eutanasia. El problema del mundo es el pecado. Ese es el problema del mundo. El problema del mundo es el pecado. Y decir esto significa que eres antipático, ¿no? Pero vamos, hay cosas que son antipáticas, pues a veces tiene el doctor que decir, señor, señora, usted tiene cáncer. Y es antipático escuchar eso, pero hay que decir las cosas como son, porque si no, no podemos ir a un tratamiento correcto. Y hablar del pecado es necesario, porque así entendemos mejor la misericordia de Dios. Tú no vas a entender la misericordia de Dios a fondo si no entiendes tu miseria a fondo. Si tú crees que estás bien, entonces prácticamente como que no necesitas de Dios, simplemente eres como un representante de ventas de Dios, del Evangelio. Pero si tú te ves necesitado de la misericordia porque sabes lo miserable que eres, entonces ya no eres un representante de ventas del Evangelio,
eres evangelio vivo, porque es la misericordia de Dios actuando, pudiendo ser una espada como Pablo o una roca como Pedro, aunque ambos sean hombres débiles y volubles como la arena. Última cita, página 63. La historia de la salvación se sintetiza en la fundamental constatación de una gran intervención de Dios en la historia. Dios no simplemente está allí llevando cuentas para ver cómo nos cae encima el día último. Dios ha intervenido en la historia. Ha realizado la máxima intervención posible. Se ha encarnado. Se ha dejado matar. Pero como su amor es más grande que la muerte, no se pudo quedar en la tumba. Resucitó. Ahora no te hablo solo de la historia en general de la humanidad. Te hablo de la historia de tu vida. ¿Cómo ha intervenido Dios ahí? Y si hasta ahora no has visto cómo ha intervenido, invítalo a intervenir. Aunque seguro ha intervenido, pero muchas veces no te das cuenta. Así como muchos adolescentes dicen, mi mamá solo vive para fregarme la vida. Al mismo tiempo que tiene las energías para decir eso porque en la mañana desayunó. ¿Y ese desayuno quién se lo hizo? La mamá. El adolescente que le tira un portazo en la cara a la mamá. No te metas en mi vida. Y esa puerta y ese cuarto, se va a su cuarto. No es su cuarto, es el cuarto en que está, pero ese cuarto, ¿quién lo construyó? ¿Quién lo paga? ¿Ah? Esa puerta, ¿quién la puso? ¿O quién hizo que la pusieran? La mamá, el papá. Podemos pensar que Dios no ha intervenido en nuestras vidas. Ha estado interviniendo todo el tiempo. Dios no está lejos. Está muy cerca y se ha dejado matar por nosotros. Pero ojalá todos podamos llegar a tener la esperanza, no en nuestras fuerzas, que sería una vana esperanza. Esta conferencia es sobre esperanza. ¿Y por qué he hablado de tantas cosas que nos pueden interpelar y sentir insuficientes? Para que no caigan en ilusiones. La esperanza no está en nuestras fuerzas, sino está en Cristo, que me amó y se entregó por mí. Gracias. Yo quería consultar, ¿es la esperanza más potente que la fe? Bien, no los compararía con potencias, pero yo lo compararía con un despliegue. Es decir, me viene a la mente pensar en la fe como una semilla y luego que crece el tallo de la esperanza y luego da la flor y el fruto, que es la caridad. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y más que ver como cuál es más potente, de lo que yo hablaría es de ese desarrollo. De este modo, la fe puede quedar muerta o inútil también si no da lugar a la esperanza y al fruto de la caridad. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:2 dijo, si yo tuviese toda la fe de tal manera que moviese montañas y no tengo amor, no soy nada. Esto es alucinante, porque Jesús en Mateo 17:20 dijo, si ustedes tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate de aquí, arrójate al mar, y la montaña se movería. O sea, Jesús, la analogía que utiliza para decir cómo es una fe verdadera, aunque sea chiquita, fe pero verdadera, es que puede mover montañas. Y Pablo toma esa misma analogía. O sea, Pablo está diciendo, yo podría hasta tener fe y tener toda la fe para mover las montañas. O sea, eso no es fe falsa. Y aún así que pueda faltarnos la caridad, ¿no? Puede haber una semilla verdadera, pero que no dé fruto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos creemos personas de fe? Que nosotros que rezamos mucho, que sabemos mucho de la Biblia, de la teología, que vamos a misa, que el rosario, no sé cuántos, etcétera. Y dices, yo soy un hombre de fe o yo soy una mujer de fe, cada uno piensa. Pero yo te pregunto, ¿tienes esperanza? Hay muchas personas que se creen personas de fe, hombres de fe, mujeres de fe, pero viven desesperanzados. Entonces ahí hay un problema. O tienes caridad, también hay a los que les falta la caridad. Ahí también hay un problema. Pueden decir, yo tengo mucha fe, pero no tienes caridad. Entonces, hay problemas. Bueno, yo ya les dije que esta iba a ser la conferencia de los chicotazos, ¿no? ¿Para qué me invitan? ¿Alguien más? A ver, por ahí. Buenas noches, gracias por su conferencia. Quería preguntar
preguntarle qué libro recomendarías para los jóvenes que están influenciados por todo esto de ideología y todo eso. Quería saber qué tipo de libro recomendarías. Bueno, a ver, recomendaciones de libros para adolescentes influenciados por las ideologías. Habría que ver qué tipo de ideologías, porque hay diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Ya, estas ideologías propias del progresismo, ¿no? Posmodernas, ya que mucho ven los temas de una perspectiva distorsionada de la sexualidad, etcétera, ¿no? Bueno, a ver. Por ejemplo, un amigo mío, el filósofo argentino Juan Carlos Monedero, tiene un libro que se llama Lenguaje, Ideología y Poder. Y es un libro en donde él muestra cómo se utiliza sutilmente el lenguaje para meter ideología en los medios de comunicación, en la educación, en la cultura. Yo creo que una buena forma de vacunar a los jóvenes contra estas ideologías sería mostrarles las herramientas de manipulación del lenguaje que utilizan estas ideologías. Entonces eso, yo me permito recomendar ese libro, está disponible en Amazon. Es un buen libro, repito el título, Lenguaje, Ideología y Poder, de Juan Carlos Monedero. Por otra parte, en cuanto a una vivencia ordenada de la sexualidad, porque gran parte de la razón por la cual creen estas ideologías es porque les viene fácil para vivir una sexualidad desordenada. Seamos sinceros, o sea, en gran parte hay apertura con el tema de la sexualidad porque uno no quiere restricciones. Pero si se quiere un enfoque ordenado sobre la sexualidad, que pueda ser persuasivo para jóvenes, el libro que yo más recomendaría es Amor Puro, de Jason Ebert. Se escribe Jason Ebert, con T al final, ¿no? Ebert. Amor Puro, de Jason Ebert, Jason Ebert. Ya, el libro no es que te suelta una prédica religiosa con versículos bíblicos de que está mal esto o lo otro, no. Sino es una reflexión vivencial, racional y todo eso, desde una perspectiva católica, sí. Pero el lenguaje que usa es un lenguaje que permite mucho más que un joven no católico pueda leerlo y entender y profundizar, ¿no? Porque hay que entender que cuando nosotros hablamos explícitamente desde la fe, hay gente que a veces no escucha. Y hay ocasiones en que hay que hablar desde la fe, pero implícitamente, ¿no? Uno tendrá que ver en cada caso. ¿Alguien más? Buenas noches. Soy profesora de pequeñitos. Mi experiencia es por qué los niños entienden más fácil lo que es Dios, esperanza, saben lo que es sencillamente el infierno, el cielo, lo toman naturalmente la muerte, ¿no? ¿Y por qué es tan fácil? Con ellos sí es tan difícil, mientras van creciendo son jóvenes y ahora que si yo los quiero llevar a estos jóvenes pongo como recurso ir a una misa, que ellos escuchen a un sacerdote, los jóvenes están ahí porque tienen que estar, porque es como que su deber es estar y escuchar, pero sé que ya no van a volver a la misa, porque veo que lo que hacen es la música, las panderetas, la guitarra y todo eso, que parece que en las parroquias como que tratan de atraer a los jóvenes para hacerles sentir vivencia, no funciona. Entonces yo me siento un poco frustrada hacerles entender a los sacerdotes que esa no es la forma de atraer a los jóvenes. ¿Y qué hago si no me entienden? Ok, bien. Y algo más, y porque en los sermones el sacerdote no es claro en decirles que existe sí un infierno y el cielo. Porque y depende de nuestras actitudes a dónde nos vamos a ir. ¿No? Eso. Bien. Bueno, Jesús ya lo decía, ¿no? Que tenemos que ser como niños porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Los niños se caracterizan por recibir las cosas con más sencillez. Y yo lo contrastaría con el caso del joven rico. Y llama la atención que no era un señor mayor, multimillonario, un el joven rico, del que nos habla el Evangelio en Mateo 19 o Marcos 10.
era un buen muchacho, ¿no? Decía, mira, no robarás, no matarás, yo he hecho eso desde que soy pequeño, le responde a Jesús. Y Jesús lo miró con cariño y le dijo, solo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Eso lo encontramos en Lucas 18 también. Y ahí está el detalle. Se dice que no lo siguió y se entristeció por lo que le había pedido Jesús porque estaba muy aferrado a sus riquezas. Entonces, ¿qué sucede con los adolescentes, los jóvenes, los adultos? Tenemos más cosas a las cuales aferrarnos. Hemos construido más cosas. Y entonces sentimos que el mensaje del Evangelio, al pedirnos ordenar nuestra vida o renunciar a ciertas cosas, nos viene a quitar y no queremos soltarlo. Entonces estamos más aferrados y mientras más avanzamos en la vida, a más cosas nos aferramos. Y como no queremos soltar, entonces le vamos a dar la espalda a Jesús. Podemos intentar ser buenos padres, buenos ciudadanos, incluso buenos cristianos, pero no entregarnos radicalmente a Cristo, no dejarlo todo por Cristo y hacer lo que Él nos pida. Pero nota que lo que hizo Cristo frente al joven rico fue decirle, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. No dijo, mira, acá tenemos un compañero que era cobrador de impuestos, que es Mateo, y también tiene su platica, que ha guardado una parte, y tal vez podríamos hacer una junta y algunas inversiones, y no sé cuántos, ¿no? Y comparte esas inversiones, ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. No, Jesús no le planteó un escenario intermedio. Con esto no estoy diciendo que el dinero sea malo. Pueden poner conferencias, Dante Urbina, dinero en YouTube, y van a ver conferencias en donde explico más sobre el tema. Pero a lo que voy es que Jesús sabía que el corazón de ese joven estaba aferrado a eso, y Jesús le habló de frente, le pidió radicalmente, vende todo lo que tienes. O sea, Jesús no le vino con un lenguaje tibio, intermedio, de negociación. Jesús fue directo. Ahora bien, existe la lógica de, bueno, vamos a poner un contexto para atraer a los jóvenes. Entonces, no les vamos a poner cerveza y whisky, pero que haya gaseosita. No les vamos a poner reggaetón, pero bueno, hay que suene un poquito una salsa, ¿no? Y no les vamos a hacer que bailen esas del reggaetón y el trap, así como bailan en las discotecas, pero que se pongan a bailar el granito de mostaza, ¿no? Y con eso van a estar contentos. Se dan cuenta qué tonto suena, ¿no? Pero el punto es que una gigantesca cantidad de parroquias, esa es la estrategia que tiene con jóvenes. Cuando se pone así en blanco y negro, como lo estoy poniendo así sobre la mesa, nos damos cuenta que es una estrategia muy tonta, porque si yo soy adolescente y tengo dos opciones, puedo ir a una discoteca a embriagarme, a bailar lo que me dé la gana con cualquiera y terminar en cualquier sitio, y qué bacán mi fin de semana, versus, pues ahí me voy a la parroquia a tomar gaseosita y bailar el granito de mostaza. O sea, la gaseosita, el granito de mostaza, los meros amiguitos del grupo parroquial no van a ser una fuerza suficiente para sacarte de la otra opción. Podrán coyunturalmente servirte y ya, pero no de forma permanente. Lo que puede hacer la diferencia es Cristo mismo. Cristo, que es más grande que todo eso. Yo no he escuchado a una persona diciendo, renuncié a mi vida de mujeriego y de discotecas y de trago porque había un grupo parroquial en el cual daban gaseosita y habían unas amigas más tranquilas. Nunca escuché ese testimonio. El testimonio que yo he escuchado es, renuncié a mi vida de drogas, de trago, de mujeriego, porque me encontré que mi vida no valía nada, que no tenía sentido, que necesitaba algo y alguien me habló de Cristo. Ese es el punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Los católicos tenemos que hablar más de Cristo. Y por eso en esta conferencia he venido a hablar de Cristo y que Cristo es irrepetible. Y estoy simplemente dando eco de las palabras del Papa Juan Pablo II. Cristo es irrepetible. Y ya está. Y se trata de una estrategia católica. Esa estrategia de poner a Cristo en el centro no es protestante. Es católica. Se los estoy diciendo desde las palabras del Papa. A eso apuntemos. Francisco, hermano Dante, usted habló sobre Jesús. Tenemos conocimiento que Jesús es un profeta y es un profeta libre reconocido en el Islam, igual como Noé, Moisés y Abraham.
Quiero saber, ¿cómo interpretan a Jesús como instante, como hijo de Dios, como es hijo de Dios? Ok, en cuanto al concepto de Jesucristo en el Islam, como había indicado, en el Islam Cristo es considerado como un profeta más, ¿no? Previo a Mahoma. Por otra parte, se considera que el testimonio que dan los evangelios sobre Jesucristo es un testimonio adulterado. Se considera que históricamente los cristianos manipularon las escrituras. Y asimismo se considera que es una herejía afirmar que Cristo sea Dios encarnado. Se ve a la doctrina de la Trinidad como una blasfemia. De hecho, en el Corán explícitamente se habla en contra de la doctrina de la Trinidad. En consecuencia, el Islam se opone a la visión cristiana sobre Cristo. O sea, se opone a lo distintivo de Cristo que sea Dios encarnado. No es objeto de esta conferencia y tampoco es lo que se me solicitó en la pregunta, probar que el Islam esté equivocado. Simplemente se me pidió especificar qué era lo que el Islam pensaba sobre Cristo. Si quieren ver por qué el Islam está equivocado, pues, por ejemplo, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, dedico un capítulo entero contra el Islam. Y hay otros capítulos donde doy argumentos a favor de la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera. Cuando comenzó su, ¿cómo se llama? Su exposición, usted habló que nosotros debemos ser un Cristo, algo así, ¿no? O debemos llegar a ser Cristo. Y eso en la religión católica no lo dice así. Porque Jesús, para muchos, no creo que lleguemos a eso. Nos dice, sean santos, porque Dios es santo. Hasta ahí la más no dice, porque sabe que no vamos a llegar, no estamos en esa capacidad de ser. Porque Cristo, el significado de la palabra quiere decir el ungido de Dios. Solo hay uno, ¿no? Y también Cristo viene a ser el único mediador. Y en la Biblia lo dice claro, solo hay un solo mediador. Por lo tanto, no podemos ser. Ok, vamos a abordar eso. En primera instancia, una fuente oficial de doctrina católica es la Escritura. O sea, en el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II se explica que la revelación se da por dos fuentes, ¿no? La Escritura y la tradición. En consecuencia, si tú encuentras algo en la Escritura, eso es fe católica. Dicho eso, entonces, ¿qué se nos dice sobre los cristianos y Cristo? Se nos dice, por ejemplo, lo que cité, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, en la propia escritura inspirada, el apóstol Pablo se pone como un alter Christus, ¿no? Como una suerte de otro Cristo. Asimismo, uno dirá, Cristo es enviado. Pues nosotros también somos enviados. Así, por ejemplo, Jesús en Juan 20:21 dice a los apóstoles, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Cristo dice en Lucas 4:18, el Espíritu Santo está sobre mí. Ahora bien, en Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Uno dirá, bueno, pero es que Cristo es perfecto y nosotros somos imperfectos. Pero Cristo ya sabía eso y aún así Jesús dijo en Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por supuesto que ser como Cristo no es fácil, ser como Cristo no es algo automático y es un proceso, pero ese proceso es hacia el cual nos dirigimos. Y de hecho el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, si no es que es en la primera carta, capítulo 2, es en una de las cartas de Pedro, capítulo 2, dice que seremos hechos partícipes de la naturaleza divina. Esto no significa que pasaremos nosotros dejaremos de ser seres humanos y pasaremos a ser Dios. No. Eso ya serían herejías mormones o algo así. Por supuesto que hay una distinción absoluta en que Cristo es Dios y nosotros somos criaturas. Eso sí es una distinción absoluta. Pero el apóstol Pedro escribe que seremos hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Cristo, al tomar naturaleza humana, nos eleva, nos adopta en el bautismo. En el bautismo somos hechos parte de Cristo. Con esto cierro. Hacías referencia a 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora bien, pero seguramente alguna vez tú habrás orado por algún familiar, por algún amigo, por alguna persona. Entonces tú estás rogando ante Dios por esa persona.
Ahora bien, cuando tú pides a Dios por otra persona, intercedes, ¿tú intercedes fuera de Cristo o en Cristo? Intercedes en Cristo. Entonces nosotros no es que estemos con nuestra oración de intercesión aparte de Cristo, sino Cristo es el único mediador, porque toda mediación que hagamos nosotros es en Cristo. En otras palabras, que Cristo sea el único mediador entre Dios y los hombres no excluye nuestra mediación, sino la incluye porque somos cuerpo de Cristo.